Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido a muchísimos fans con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y sí, como el título sugiere, es hora de decir adiós a los rumores. Han sido meses, incluso años, de especulaciones, de titulares que parecían sacados de una novela turca, y de teorías que volaban por las redes sociales como mariposas desorientadas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay realmente una historia que contar, o es todo producto de nuestra imaginación colectiva y el cariño desmedido que les tenemos a estos dos actores, dos pilares del fenómeno de las telenovelas turcas que han conquistado el mundo? Prepárense porque vamos a desgranar todo con calma, con detalles, con esa dosis de misterio que tanto nos gusta y con una mirada honesta hacia la realidad. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, nuestras primicias y nuestros chismes jugosos que tanto nos caracterizan. Imaginen la escena, dos de las estrellas más queridas y cotizadas de la televisión turca, con un carisma arrollador que traspasa la pantalla, una química innegable que hacía vibrar hasta el último rincón del set, y de repente el mundo entero empieza a fantasear. Y es que cuando vemos a Can Yaman y Method Demir juntos, ya sea en las series que protagonizaron, en algún evento público o incluso en alguna fotografía casual, es imposible no sentir esa chispa, esa conexión especial que parece flotar en el aire. La serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos países hispanohablantes, fue el caldo de cultivo perfecto para que estas fantasías florecieran. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se enamoraron de una manera tan apasionada, tan creíble y tan llena de altibajos, que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchísimos de sus seguidores, aquellos que se habían sumergido de cabeza en la historia de amor de estos dos jóvenes. Cada mirada intensa, cada gesto tierno, cada abrazo cargado de emoción en pantalla, era analizado con lupa por los fans más devotos, buscando la más mínima señal, el más mínimo indicio, de que ese amor ficticio trascendía las cámaras y se manifestaba en la vida real. Y cuando las cámaras se apagaban, cuando la acción terminaba y los actores abandonaban sus personajes, los rumores, lejos de disminuir, parecían multiplicarse. Se hablaba de salidas secretas a altas horas de la noche, de mensajes codificados que aparecían en sus cuentas de redes sociales de forma casi imperceptible, de coincidencias sospechosas en sus viajes de vacaciones o compromisos profesionales, y hasta de miradas cómplices intercambiadas en eventos públicos. Cada aparición pública conjunta, aunque fuera estrictamente profesional, era interpretada por la legión de seguidores como una confirmación irrefutable de su romance. Los fans se dividieron, como suele suceder en estos casos. Por un lado, estaban aquellos que soñaban con la pareja perfecta, la pareja ideal, la que todos esperaban ver unida en la vida real, construyendo una historia de amor digna de las mejores películas de Hollywood, o mejor dicho, de las telenovelas turcas que tanto adoraban. Por otro lado, estaban los más escépticos, aquellos que esperaban una declaración oficial, una confirmación rotunda, antes de dar por sentado el romance. Y es que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, los rumores son como el pan de cada día, ¿verdad? A veces son infundados, producto de la imaginación colectiva, otras veces tienen una pequeña raíz de verdad que se va magnificando con cada rumor que se añade, y otras simplemente son alimentados por el deseo colectivo de ver a nuestras parejas favoritas juntas en la vida real, cumpliendo el sueño de que la ficción se convierta en realidad. Can y Demet, sin duda alguna, tenían todos los ingredientes necesarios para ser la pareja de ensueño de ese Hollywood turco, o al menos de la televisión turca, que tanto cautivaba a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Se materializó ese amor soñado, o se quedó en el plano de la fantasía? El tiempo, como siempre, tiene la respuesta. Y en este caso, a pesar de las esperanzas de muchos, parece que la respuesta es bastante clara, aunque quizás no tan emocionante como algunos hubieran deseado o imaginado. Ambos actores han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Can Yaman, por ejemplo, ha estado enormemente enfocado en proyectos internacionales, expandiendo su carrera de manera significativa a Italia, donde ha participado en producciones televisivas y ha sido objeto de gran atención mediática. En cuanto a su vida personal, ha tenido sonad o romances con figuras públicas con quienes se le ha relacionado en distintos momentos, pero nada que ver con Method Demir.
Su trayectoria y sus relaciones han seguido un rumbo completamente independiente. Por su parte, Demet Özdemir también ha encontrado el amor, y de forma pública y notoria, junto al popular cantante turco Oğuzhan Koç. De hecho, la pareja dio el gran paso y se casó hace poco tiempo, en una ceremonia que fue seguida de cerca por los medios de comunicación y por miles de fans que compartieron su alegría a través de las redes sociales. Una boda preciosa, por cierto, llena de emoción y glamour, que demostraba la felicidad de la pareja. Las imágenes y los detalles del enlace circularon por internet, confirmando que Demet había encontrado su camino y su felicidad en brazos de Oğuzhan. Entonces, ¿por qué siguen estos rumores dando vueltas, como fantasmas persistentes en el imaginario colectivo de los fans? Creo que hay varias razones que explican esta longevidad de las especulaciones. Primero, el cariño profundo y genuino que la audiencia tiene hacia ellos. Después de invertir tantas horas viendo su historia de amor en Erkenci, de sentir sus emociones, sus luchas y sus triunfos como si fueran propias, es increíblemente difícil para muchos desprenderse de esa fantasía que tanto les ha conmovido. Es como si se negaran a aceptar el final de una historia que les ha marcado. Segundo, la propia naturaleza de las redes sociales. En la era digital, un pequeño rumor, una foto mal interpretada, una simple coincidencia de vestuario o de lugar, puede viralizarse en cuestión de minutos, alimentando una narrativa que una vez que toma impulso y se extiende como la pólvora, es muy difícil de detener o de desmentir de manera efectiva. La viralidad se convierte en una fuerza imparable. Y tercero, la propia industria del entretenimiento que a veces, de manera consciente o inconsciente, se nutre de estas especulaciones y rumores para mantener a la audiencia enganchada, para generar expectación y para seguir dando de qué hablar, alimentando así el interés general. Analicemos un poco más a fondo esta fascinación. Cuando una serie es un éxito rotundo, cuando la química entre los protagonistas es tan palpable y se percibe con tanta fuerza, es natural, casi instintivo, que el público desee que esa conexión especial se traslade a la vida real. La gente quiere creer en las historias de amor que ven en la pantalla, quiere que esas chispas que se encienden en la ficción se conviertan en una llama duradera en la vida de sus ídolos. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento y su atractivo, eran la pareja perfecta para alimentar esa fantasía. Él con su porte de galán de cine, su energía desbordante y su mirada penetrante, ella con su dulzura natural, su capacidad para transmitir emociones complejas de manera sutil pero poderosa, y su sonrisa radiante. Juntos crearon una magia en pantalla que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Sus entrevistas conjuntas, sus apariciones en eventos promocionales, sus interacciones en redes sociales, todo era analizado con una minuciosidad casi forense, como si fuera un código secreto que revelara su verdadera relación. Cada sonrisa compartida, cada roce de manos accidental, era motivo de intenso debate y especulación en foros y redes sociales. Y es que cuando amas a dos actores, cuando te identificas con sus personajes y los ves tan bien juntos en pantalla, es natural que quieras que sean felices, y si esa felicidad implica estar juntos en la vida real, pues mucho mejor, ¿verdad? Sin embargo, la vida real, y sobre todo la vida de las celebridades, es infinitamente más compleja y menos predecible que cualquier guión de telenovela. Las relaciones personales son, ante todo, privadas y los actores, a pesar de estar expuestos al ojo público y al escrutinio constante, tienen derecho a su propia vida, a sus propias decisiones y a su propia intimidad. Han pasado años desde que Erkenci llegó a su fin, y la vida de ambos ha seguido su curso natural, llevándolos por caminos diferentes. Can Yaman ha continuado enfocado en su carrera internacional, participando activamente en producciones en Italia y demostrando su versatilidad como actor. Su vida amorosa, aunque ha sido objeto de interés mediático, no ha estado vinculada de ninguna manera a Demet Özdemir. Hemos visto imágenes suyas con otras parejas, hemos leído sobre sus relaciones sentimentales en distintos momentos, y en ninguna de ellas ha aparecido Demet como protagonista, o siquiera como mención relevante. Por otro lado, como ya mencionamos, Demet Özdemir ha construido una relación sólida y pública con Oğuzhan Koç. Su noviazgo, sus planes de boda y finalmente su matrimonio, han sido eventos bien documentados y ampliamente difundidos. Y sinceramente, cuando vemos a Demet junto a Oğuzhan, compartiendo momentos de complicidad y felicidad, o cuando observamos a Can en sus diferentes etapas personales y sus relaciones, se hace evidente y palpable que no hay una conexión romántica entre ellos en el presente. Si la hubiera habido en algún momento del pasado, o si simplemente fueran buenos amigos que conservan un gran recuerdo de su tiempo juntos en el set, eso es algo que solo ellos saben íntimamente.
Pero los rumores persistentes de una relación actual, de una pareja secreta que se esconde del mundo, o de un amor no correspondido que mágicamente persiste a través del tiempo, ya no tienen ningún fundamento real. Es fundamental recordar que la imagen que vemos en pantalla, la química que percibimos, es el resultado de un guión cuidadosamente escrito, de una dirección experta, de actuaciones preparadas y ensayadas, y de una sintonía profesional entre actores que saben cómo crear magia juntos. La química que percibimos, aunque sea real en el sentido de que dos personas se entienden, se respetan y trabajan bien juntas, no siempre se traduce automáticamente en una relación romántica fuera de los focos y de las cámaras. Can y Demet compartieron un momento muy especial e importante en sus carreras, un proyecto que los unió de manera profunda y que les brindó una plataforma increíble para lanzar sus carreras a nivel mundial. Y es saludable e incluso necesario que recordemos ese tiempo con cariño, que apreciemos el trabajo que hicieron juntos y el impacto que tuvo en sus vidas y en la de sus seguidores. Pero también es crucial reconocer y aceptar que cada uno ha seguido su propio camino, ha evolucionado como persona y como profesional, y ha construido su propia vida al margen de esa experiencia compartida. La insistencia de algunos fans en mantener vivos estos rumores, en aferrarse a la idea de una relación que ya no existe o que quizás nunca existió más allá de la pantalla, puede deberse a varias razones. Una de ellas es sin duda una resistencia a aceptar que las cosas cambian, que los ciclos se cierran y que las relaciones, ya sean ficticias o reales, tienen sus propios finales. Otra razón puede ser un deseo profundo y a veces inconsciente de que la pareja ideal, que crearon en su imaginación, esa que encajaba a la perfección con sus ideales románticos, sea real. Es un fenómeno común en el fandom de las series románticas, donde el público se involucra emocionalmente con los personajes y sus historias, llegando a sentir que las vidas de los actores son una extensión de esas tramas que tanto les han conmovido. Sin embargo, para los propios actores, estas especulaciones constantes pueden ser increíblemente agotadoras, intrusivas y, en ocasiones, profundamente irrespetuosas, especialmente cuando ya han seguido adelante con sus vidas, han encontrado la felicidad en otras relaciones y desean privacidad para sus asuntos personales. Creo firmemente que es hora de que nosotros, como espectadores atentos, como seguidores apasionados, pero también como personas con criterio, también pongamos un punto final a estas especulaciones infundadas. Digamos adiós a los rumores de Can Yaman y de Demet Özdemir como pareja en la vida real, y abracemos con sinceridad la realidad de sus vidas actuales, con sus éxitos y sus proyectos individuales. Celebremos su éxito profesional, valoremos su talento individual, reconozcamos su carisma y el hermoso recuerdo de su trabajo juntos en Erkencikus. Pero no insistamos en una historia que a todas luces, ya ha concluido en el plano romántico, o que quizás nunca llegó a existir más allá de la ficción. Es fascinante observar cómo la ficción puede cautivarnos tanto, ¿verdad? Y cómo nosotros, el público, nos convertimos en parte activa de esa historia, creando nuestras propias narrativas, nuestras propias esperanzas y nuestros propios sueños en torno a las vidas de los actores que admiramos y que tanto nos entretienen. Pero así como las series tienen un final, las etapas de la vida también. Y lo verdaderamente importante es apreciar lo que fue, valorar los momentos que nos brindaron y esperar con optimismo lo que vendrá, tanto para ellos como para nosotros. Can y Demet nos regalaron momentos inolvidables en pantalla, una química que dejó huella y una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, y eso es algo que nadie nos puede quitar ni arrebatar. Y ahora cada uno está escribiendo su propio capítulo en la gran novela de la vida, con sus propias tramas, sus propios personajes y sus propios finales felices, y eso también es algo digno de celebrar y de respetar. En resumen, queridos amigos, hemos desgranado el tema espinoso de los rumores que han rodeado a Can Yaman y Demet Özdemir durante tanto tiempo. Hemos recordado con nostalgia la magia inigualable de Erkencikus, la química innegable que cautivó a millones de corazones en todo el mundo, y hemos contrastado esas hermosas fantasías con la fría y a veces menos emocionante realidad de sus vidas actuales. Ambos actores han seguido caminos completamente separados, encontrando la felicidad en sus proyectos profesionales y en sus relaciones personales, que ahora son distintas y evolucionadas. Demet está felizmente casada con Ozan Koç, y Can ha continuado su imparable carrera internacional, forjando su propio destino en el mundo del entretenimiento. Es hora entonces de decir adiós definitivo a las especulaciones persistentes y de celebrar su talento individual, su valiosa contribución al mundo de la actuación y el legado imborrable de su trabajo conjunto en Erkencikus. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis exhaustivo y esclarecedor.
Espero sinceramente que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí, que les haya servido para poner las cosas en perspectiva y para entender un poco mejor el complejo mundo de la fama y los rumores. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema que ha dado tanto de qué hablar. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores que han rodeado a Khan y Demet? ¿Creen que alguna vez hubo algo más allá de la pantalla, una chispa que se perdió en el camino, o siempre fue una construcción de nuestra admiración? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil o entretenido, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más secretos y más chismes jugosos. Un abrazo grande y hasta la próxima.